Para la presentación de este acto, pues contamos con unos ponentes de excepción, ¿no? Que es Lorena Garrón Rincón, está aquí a mi derecha, y José Ignacio García Sánchez. Lorena es candidata número 7 por Sevilla al Parlamento andaluz, es licenciada en antropología, ha participado en diferentes luchas sociales y es activista contra la precariedad en la educación pública. Eh, José Ignacio García Sánchez es candidato número 6 por Cádiz, también al Parlamento andaluz, obviamente. Es psicólogo y especialista en educación y terapia infantil. Trabaja actualmente de orientador en la educación pública. También ha sido cooperante internacional en Nicaragua y, bueno, actualmente está exiliado por motivos laborales. Bueno, vamos a comenzar, pues, con Lorena. ¿Se me escucha así bien? Vale. Bueno, primero daros las gracias por estar aquí. La verdad es que es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pedí disculpas también por el retraso, lo siento mucho. Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que Podemos, como todos y todas sabéis, es una organización muy joven. Una organización joven, pero que cuenta con la experiencia acumulada de mucha gente que llevamos muchos años intentando cambiar las cosas, intentando cambiar la sociedad, intentando cambiar el mundo, pero también la experiencia acumulada de otra gente bueno, que se ha incorporado hace poco a la política, que se ha incorporado hace poco a Podemos, pero que también viene con mucha experiencia y con muchas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Para Podemos la mayor preocupación son las personas. Las personas frente a unos gobiernos que han puesto por delante los recortes, que han puesto por delante la austeridad, que lo que han hecho es pisotear los derechos de la mayoría de las personas que estamos abajo, ¿no? Bueno, con estas políticas de austeridad y de recortes, quienes más los hemos sufrido, pues hemos sido por una parte las mujeres, que llevamos sobre nuestras espaldas todos los cuidados de todo, desde niños y niñas hasta personas mayores, dependientes, bueno, y que cargamos con todos los cuidados, ¿no? Y por otra parte también, pues las personas jóvenes, que hemos visto cómo se destrozaban y cómo se rompían los sueños que nos habían prometido desde siempre, ¿no? Frente a estas políticas de recorte y de austeridad, en Podemos lo que venimos a presentar son unas políticas donde podamos conseguir para todos y todas una vida digna, ¿no? Una vida que, como dicen algunas compañeras, merezca la pena ser vivida. Una vida que nos dé plena independencia, plena autonomía, que nos dé libertad, ¿no? Que nos permita vivir la vida que deseamos en un momento dado vivir. Os voy a contar un poco mi vida, pero no porque yo quiera contaros mi vida, sino porque creo que es un buen ejemplo de por lo que hemos pasado miles de andaluces y de andaluzas jóvenes durante estos últimos años. Yo nací en Ubrique, estudié la primaria, la secundaria, bachillerato y me vine para Cádiz a estudiar historia. Durante estos 5 años, pues a mí no me han dado ningún tipo de beca porque mi padre es maestro de escuela y supuestamente para el ministerio pues era mucho dinero lo que mi padre cobraba como para poderme dar una beca. Entonces, bueno, pues con el esfuerzo de mis padres y el mío propio, pues bueno, conseguí pagarme los estudios y terminé la licenciatura de historia. Cuando terminé la licenciatura de historia, no tenía nada, no podía trabajar en nada. Entonces, pues dije, bueno, pues venga, pues voy a lanzarme por otra. Y me fui a Madrid, estudié la licenciatura de Antropología Social y Cultural. El primer año pude estar en Madrid, el segundo año ya ni mis padres ni yo nos podíamos permitir seguir estudiando allí y lo hice a distancia. Cuando terminé mi segunda carrera, pues realmente volví a comprobar, echando currículum, de que no tenía nada con lo que poder trabajar. Y de nuevo, pues me contaron que, bueno, con los ciclos formativos había muchas más expectativas de poder trabajar, que la mayoría de la gente que terminaba los ciclos formativos podía colocarse. Y yo dije, bueno, venga, pues venga, para adelante. Y hice un ciclo formativo de educación infantil. En el segundo año me dijeron que una beca que tenía concedida por mis esfuerzos, por mis notas y tal, me la quitaban si no lo hacía en ese mismo año. Entonces, el año pasado estaba combinando el segundo año del ciclo de educación infantil, el año del máster de género, identidad y ciudadanía y un trabajo que tenía para poder pagar los estudios porque ya mis padres no se podían permitir seguir pagándome cosas.
Así que, bueno, pues yo dije, cuando terminé con todo esto, yo dije, venga, ya está, pues esto ya está hecho. Tengo mi trabajo seguro porque ya no hay otra. Bueno, pues eché currículum por toda la bahía, por mi pueblo, por toda la provincia de Cádiz y no hubo ninguna respuesta. Así que me fui a Sevilla y bueno, el único trabajo que he conseguido tener es un trabajo de 6 horas a la semana donde me pagan 150 euros al mes, con los que evidentemente pues no me puedo pagar ni la casa, ni la luz, ni el agua, ni la comida, ni nada de nada. Como decía al principio, este es simplemente un ejemplo de lo que muchos y muchas hemos tenido que pasar en los últimos años, ¿no? Bueno, como yo, pues José ha tenido una situación parecida también en este último tiempo y muchos compañeros y compañeras que conocemos, ¿no? Y el no conseguir estos trabajos, la única respuesta que nos daban es que era fruto de la crisis y fruto del poco esfuerzo que nosotros habíamos hecho bueno, por eso, no nos habíamos esforzado lo suficiente en conseguir trabajo, en conseguir, bueno, pues una vida en condiciones. Y claro, eso difiere mucho del esfuerzo que yo he visto hacer mis padres, hacer mis abuelos, que llevan toda la vida trabajando por conseguir un futuro diferente para mí y también para ellos, ¿no? Mientras que nuestros padres estaban intentando pagar las tasas de la universidad, los gobiernos del PP y del PSOE lo que estaban haciendo es aumentar las tasas de las matrículas. Mientras que nuestros padres se partían la espalda trabajando, los gobiernos del PP y del PSOE rebajaban los salarios. Mientras que nuestros padres luchaban por un futuro mejor, los gobiernos del PP y del PSOE lo que han hecho es aplastar ese futuro, ¿no? Cortar de raíz ese futuro. Y para que veáis un poco, bueno, pues las cifras de todo esto, ¿no? Para que lo veáis con más claridad, bueno, pues la tasa de paro en Andalucía se sitúa en el 34%, ¿vale? La tasa de paro juvenil se sitúa hoy en el 59% en Andalucía. 59%. La tasa de paro en la provincia de Cádiz está en un 42%. La tasa de paro juvenil en la provincia de Cádiz está en el 69%. 69% de paro juvenil en la provincia de Cádiz. Eso es una barbaridad. Eso es increíble. O sea, algo que es que no deberíamos estar permitiendo. Por otra parte, además de la juventud, pues como decía al principio, también hay otros colectivos que tienen también unas tasas y unas estadísticas pues bastante preocupantes, ¿no? Por una parte, la brecha salarial, o sea, la diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres en los diferentes trabajos, o sea, por el mismo trabajo, diferentes sueldos, es del 24%. Y algo que no tiene nada que ver o nada que ver directamente con lo laboral, pero que me parecen una cifra muy preocupante, es que Andalucía es la segunda comunidad autónoma de España en asesinatos por violencia de género, como ya digo, en España, ¿no? La segunda comunidad autónoma. Bueno, pues la verdad es que estas cifras a mí me dan un poco de escalofríos, ¿no? Y estas malas condiciones pues nos permiten precisamente no tener esa vida digna de la que yo hablaba al principio, pero también, bueno, pues una imposibilidad de independencia de nuestros padres, tenemos que seguir viviendo con nuestros padres en la mayoría de los casos, o vivir de forma muy precaria, y algo que pues, evidentemente nosotros no queremos hacer, ¿no? Algunas condiciones de trabajo con las que nos encontramos cada día, pues voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Que me parecen muy significativos y que los estamos viendo a miles cada día. Por una parte, el voluntariado. En muchas empresas, tanto públicas como privadas, te ofrecen trabajo voluntario, sin contrato, sin sueldo, sin nada. Y la excusa que te ponen, digamos, bueno, es que es bueno para tu experiencia, para tu currículum, y que, bueno, que con eso el día de mañana pues vas a encontrar algo mucho mejor. Otra de las prácticas de trabajo que hay, pues precisamente las prácticas, ¿no? Que o las haces en la carrera o en el ciclo formativo o en el máster. Son prácticas que en la mayoría de los casos no se pagan, pero donde el trabajo es el mismo que el que hace cualquier otro currante o curranta, ¿vale? Se echan las mismas horas, pero tú no tienes absolutamente nada. Otro de las condiciones que nos encontramos cada día es el tema de los becarios o las becarias, ¿no? Normalmente llevan un sueldo asignado bastante corto, de unos 400 euros, pero efectivamente, bueno, son solo unos meses y además, pues evidentemente con 400 euros, pues poca independencia puedes tener, ¿no? De tus padres.
Bueno, y otro de las condiciones, pues son ya pues lo típico que vemos casi todos los días, pues de personas que con estudios o sin ellos, pues se dejan la vida trabajando como camarero, como camarera, o como cualquier otro trabajador, ¿no? Y en el peor de los casos, pues chavalas, por ejemplo, de mi edad, que están trabajando en discotecas o en bares de noche, que además de su trabajo de servir copas, pues además las obligan a estar ligeritas de ropa para poder atraer también a los clientes, ¿no? Para ser además objeto de placer o de lo que queramos llamar. Y por último, bueno, por una de las últimas consecuencias, el exilio, ¿no? Bien fuera de Andalucía, pero dentro de España, o bien en el extranjero. Con suerte, encontrar un trabajo que bueno, pues que más o menos tenga que ver con lo que tú has estudiado, y con poca suerte, pues algo que no tiene nada que ver, pero que por lo menos te permite vivir, ¿no? Pero fuera de tu tierra, lejos de tu gente, y sin poder darle también sin poderle devolver a Andalucía, digamos, por lo que tú has estudiado y lo que tú le podrías aportar. Aparte de las condiciones laborales, pues hemos sufrido también restricciones con respecto a la sanidad, las facilidades que se supone que nos han dado en el trabajo, con el bono joven y todas las movidas estas, no han servido absolutamente para nada. Y encima, aparte de todo eso, pues se pensaban que éramos tontos, ¿no? Y que éramos tontas y que nos íbamos a quedar sentados en el sofá de nuestra casa esperando a que todo mejorara, a que ellos solucionaran la situación, o que como muchos han tenido que hacer, pues nos marcháramos, ¿no? Pero no ha sido así. Los jóvenes y las jóvenes no somos tontos, y lo que hicimos hace bastante tiempo, mejor o peor, pues ha sido organizarnos, ¿no? Organizarnos frente a una ley de educación como era la LOU, organizarnos frente a una ley de educación que era Bolonia, y aquí pues fuimos diciendo que las condiciones de los estudiantes pues iban a ir cada vez peor, ¿no? Que iban a subir las tasas de las matrículas, que no nos iba a permitir podernos ir al extranjero a estudiar, que iban a recortar las becas, que la educación iba a empezar a ser una educación de élite, donde solo las personas que tuvieran dinero iban a poder estudiar. Y nos dijeron que estábamos locos, que lo único que queríamos era liarla. Pero con el paso del tiempo, pues el tiempo, digamos, nos demostró que teníamos razón, que efectivamente subieron las tasas de las matrículas, que están ahora mismo desorbitadas, que las becas las recortaban, que los ciclos formativos se iban a empezar a pagar cuando antes eran gratuitos. Y todo eso nos hizo ser conscientes de que la organización nos servía y que además teníamos que tenerla. Y fuimos más conscientes, nos organizamos mejor y salimos a las plazas, no solo los jóvenes, sino también con mucha más gente en el 15M. Y nos dimos cuenta de que las reivindicaciones no tenían que ir solo con respecto a la educación, sino también con las cuestiones laborales, con las cuestiones de la sanidad, pidiendo una sanidad pública y gratuita, con las cuestiones de la casa, ¿no? De que no podía seguir habiendo más desahucios. Y hace un año, pues nuestra conciencia fue a más todavía y dimos un paso más. O lo que yo considero que es un paso más, y es crear lo que hoy es Podemos, ¿no? Que es una herramienta que nos permite, por una parte, luchar en la calle por todas esas reivindicaciones, por todos esos derechos, pero también aspirar a llegar a las instituciones para ayudar a cambiar esa situación. Además de la lucha, pues traemos también muchas propuestas que hemos hecho con mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando en diferentes aspectos, la gente de los círculos, y que José pues nos comentará ahora, ¿no? Con estas propuestas y con estas luchas, pues lo que realmente pretendemos es que se dé otra clase de Andalucía, ¿no? Que podamos aspirar a otra clase de Andalucía. Una Andalucía libre, libre de paro, de precariedad, una Andalucía libre de abusos, tanto de abusos laborales como económicos, como de abusos machistas. Y para ello, pues realmente yo creo que ahora mismo el reto que tenemos es ser valientes, afrontar este reto para poder cambiar nuestras vidas, en las instituciones, pero también en las calles, como decía. Tenemos la ilusión, la fuerza y las ganas suficientes como para poder realizar este cambio, ¿no? Y estamos dispuestos a conseguirlo. Estamos totalmente dispuestos a luchar por conseguir este cambio. El 22 de marzo estoy segura de que vamos a volver a hacer historia como ya lo hicimos hace un año. Y vamos a empezar el principio del cambio. Y yo creo que, como dice nuestro lema, y con esto ya termino, el cambio va a empezar en Andalucía. Y el cambio además va a empezar ya. Muchas gracias, Lorena. José.
ver, ¿me escucháis? Buenas tardes. Felipe Lamadrid, Daniel Ortega, María Luisa Rendón, Milagros Rendón. Todos estos nombres son de portuenses y portuensas que hace 80 años fueron represaliados por pedir pan, trabajo, tierra y dignidad. Exactamente lo mismo que estamos pidiendo hoy aquí. Si nosotros hoy estamos aquí, si nosotros hoy somos, es porque otros fueron antes que nosotros. Hoy, en un acto que vamos a hablar sobre todo de juventud, me parecía que debíamos comenzar a los que vinieron antes que nosotros. Lo que comenta, todo lo que ha estado comentando Lorena, que la precariedad, la emigración, el paro, parece que son como una serie de plagas al estilo de las plagas de Egipto, a los que estamos condenados en Andalucía, condenados y condenadas, por algún castigo divino. Parece que desde hace siglos en Andalucía tenemos la desgracia de tener que vivir en una constante miseria y precariedad y además muchas veces ponemos sonrisa y alegría a una cuestión de pobreza que parece endémica en nuestra tierra. Pero personalmente creo que esto no es una cuestión de un castigo divino que nos haya venido, sino que tiene culpables y culpables claros, que son una élite que se ha dedicado durante los últimos 40 años, pero desde hace muchos siglos, a corromper a una serie de políticos que estaban a su servicio. Creo que la corrupción, que es uno de los temas que más nos preocupa a los andaluces y a las andaluzas hoy día, es la grasa que hace que esta maquinaria funcione. Una maquinaria que lo único que sirve es para que cada vez los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Desde hace unos años nos estamos dando cuenta de ello. Y parecía, hasta posiblemente el año 2011, parecía que estábamos dormidos, que aquí no pasaba nada. Y nos decían, desde que en el 2011 empezamos a salir a las calles masivamente, nos decían que es que no se puede, que es que no hay otra forma de hacer las cosas. Y estamos demostrando que esto no es así. Y además, yo quiero que en esta campaña recojamos el testigo de otras personas y otra gente que hace muchos años también demostraron que era posible hacer otra forma de funcionar las cosas. Yo quiero que recojamos el testigo de la gente que en los años 70 y en los 80 lucharon por la autonomía de Andalucía. Hubo un momento en los que la mayoría de andaluces y andaluzas se juntó, se creyó pueblo, se creyó una comunidad, se creyó un sujeto político de cambio y cogieron la bandera, cogieron el megáfono, salieron a las calles y dijeron que hasta aquí habíamos llegado, que había otra forma de hacer funcionar las cosas, que no estábamos condenados siempre al caciquismo, al paro, a la emigración o a la precariedad. Y ese testigo, ese momento en el que parecía que el cambio fue posible, fue traicionado pues por los políticos que hoy estamos sufriendo. Pero quiero recordar ese espíritu que se vivió sobre todo en el 4 de diciembre del 77 y que creo que ahora mismo estamos recuperando. Un momento en el que se dijo, ante problemas individuales, ante momentos y ante sufrimientos que cada uno creemos que son individuales, la única solución son respuestas colectivas. Y creo que eso lo hemos recuperado a partir del movimiento 15M de mayo de 2011. Fue un momento en el que trabajadoras precarias, en el que estudiantes que no podían pagar las tasas, en el que gente que estaba desempleada, en el que gente que tenía condiciones laborales pésimas, que creían que eran problemas individuales, que era una condena que a cada uno le había tocado, se empezó a encontrar. Y además se encontró en el espacio público, se encontró en las plazas. Y se hizo realidad, en cierto modo, una frase que tiene Ismael Serrano en una canción que dice: las penas compartidas se convierten en rabia que cambia vidas. Yo creo que Podemos es eso. Es el momento de encontrarnos todas las personas que estamos sufriendo las políticas de unos pocos, encontrarnos y encontrar conjuntamente las soluciones a estos problemas, que siempre serán soluciones colectivas. Porque además eso es la única oportunidad política de plantear soluciones, pero por otro lado es la única oportunidad de encontrarnos ante un mundo que nos obliga a ser cada vez más individualistas y encontrarnos que lo que creíamos que eran problemas de cada uno son problemas compartidos por los demás.
Entonces, ante esto, ¿nosotros qué planteamos? Planteamos una alternativa, y una alternativa que viene recogida en un programa. En el programa, el programa que hemos llamado un programa de cambio en Andalucía. Un programa que, fiel a la filosofía que hemos aprendido todos estos años en las plazas, es un programa en el que han colaborado más de 6.000 personas. En esas 6.000 personas hay expertos en muchas materias, hay gente de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, de ONG, de asociaciones, de muchos movimientos que llevan décadas planteando alternativas y otras formas de hacer las cosas, y por supuesto están los círculos, sin los que esto no tendría ningún sentido. Han llegado propuestas de más de 100 círculos diferentes. Este programa, que ahora daré algunas pinceladas, es un programa fruto de la inteligencia colectiva y demuestra que la participación y la eficacia no tienen por qué estar reñidas. Siempre nos decían que esto de la política era una cosa muy complicada, que tenían que hacerlo unos pocos elegidos, y además siempre nos lo decían los que estaban elegidos, claro, para hacerlo. Y nos decían que dejadnos a nosotros que esto no sabéis. Bueno, pues ahora estamos empezando a demostrar que hay otra forma de hacer política. Pero además, creo que esta otra forma de hacer política no solo la demostramos en la forma, en las cosas que decimos y en las políticas que vamos a hacer, sino que está en nuestro ADN, en nuestra propia esencia de la gente que estamos en Podemos. Es diferente, somos como el agua y el aceite con los políticos del PSOE y el PP. Es que parece que no estamos hechos de la misma pasta. Tú vas a un círculo y ves a la gente que está partiéndose la cara todos los días, pegando carteles o poniendo mesas informativas, y tú dices, esta gente no están hechos del mismo material que los que están en el Parlamento y los que están privatizando los servicios públicos. Es que no puede ser. Por eso Podemos no va a ser nunca el partido de los coches oficiales, sino que va a ser el partido de la gente que limpia los colegios, la gente que da clases en los colegios. Podemos no puede ser el partido de la duquesa que tiene miles de hectáreas, sino que Podemos tiene que ser el partido de la gente que trabaja en esas hectáreas. No puede ser el partido nunca de politiquillos que lo único que hacen es en los despachos vendernos. Tiene que ser el partido de la gente que saca Andalucía para adelante, porque que yo sepa, los hospitales, los bancos, los bares, los colegios, los camiones, los supermercados, ese tipo de cosas, los trabajos, a las 7 de la mañana no son ni los accionistas del IBEX 35 los que lo sacan adelante, ni son los políticos que trabajan en su servicio. Son la gente normal. Es por eso que nosotros, Podemos, no es un partido al uso, no es un partido tradicional, es un partido que está hecho con otra esencia diferente, porque está hecho por la gente normal. Pero como estamos hechos de otra pasta, tenemos que demostrarlo con hechos. Y para empezar, nosotros en este programa nos ponemos medidas de autocontrol, porque yo pienso que si uno no vive como piensa, acabará pensando como vive. Entonces, cuando alguna gente hemos dado el paso hacia adelante de presentarnos unas listas, como otros habéis dado el paso de consejos ciudadanos municipales o de otros ámbitos de responsabilidad, tenemos que ponernos siempre unos mecanismos de autocontrol que nos recuerden que nosotros representamos a la gente, a los trabajadores, a la gente normal. Y eso no se nos puede olvidar nunca. Para eso nos ponemos el control de los sueldos, como ya sabéis, de los eurodiputados, el control de los mandatos, que cuando tú termines tu cargo público tengas que volver a tu puesto de trabajo, que eso te va a recordar que tú de dónde vienes, los problemas que tienes, tu familia es la misma, tus amigos son lo mismo, coges el transporte público, vives en el mismo sitio de siempre. Eso es lo que te va, esa es la única garantía que nosotros tenemos de que la gente que metamos en las instituciones no va a volverse como ellos. Igualmente las puertas giratorias, la posibilidad de revocar los cargos públicos, son pequeñas vacunas que nos ponemos y que son imprescindibles para no volvernos de la misma pasta que están hechos ellos. Y creo que este tipo de cosas son las que nos están empezando a dar, a insuflar un poquito de ilusión por la política. Creo que todos llevábamos muchos años totalmente desmotivados y descreídos y descreídas de los que nos han estado gobernando, y con razón. Es normal que desconfiemos. Es por eso que muchas veces se dice los jóvenes, la juventud, es que no os implicáis, no estáis pendientes de la política. Creo que eso ha comenzado a cambiar. Igual que decimos que el miedo está cambiando de bando,
también la ilusión está empezando a cambiar de bando. Y creo que en todo este conflicto social está emergiendo una nueva generación preparada, formada y que tiene la suficiente fuerza, o que tenemos la suficiente fuerza para recoger el testigo de lo que hicieron nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas y nuestros abuelos. Y creo que es el deber histórico que tenemos ahora. ¿Y qué proponemos desde Podemos para esta juventud? Pues proponemos un cambio en el modelo en el que nos hemos estado desarrollando los últimos 35 años en Andalucía. En la materia de empleo, que creo que es lo que principalmente nos preocupa a la juventud y a la gente que no es tan joven también, apostamos por un empleo de calidad, sobre todo en lo que está relacionado con los contratos con la administración. En esta provincia hemos visto cómo teníamos en los colegios administrativas, porque la mayoría eran mujeres, que cobraban 4,5 € la hora y que fueron despedidas cuando reclamaron sus derechos laborales. En Jerez hemos visto como las limpiadoras de colegios no llegaba a 5 € su sueldo y estaban echándola cuando había bajas maternales. Hemos visto como la administración gobernada por el Partido Socialista se ha dedicado a privatizar determinados servicios que entendía que podían ser externos a cambio de una precariedad abismal de los trabajadores y las trabajadoras. Apostamos también por una economía social y por las cooperativas. Creemos que hace falta generar una economía que deje los beneficios de esa economía aquí, pero no solo geográficamente aquí, sino también entre nuestra gente. Nosotros, el ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, en Jerez se le dio suelo público prácticamente regalado, el Ayuntamiento del Puerto y el Ayuntamiento de Jerez estuvieron peleando a ver quién se lo daba más barato a IKEA, para que colocara un centro comercial muy grande en el que hay muchos comercios de hostelería, la mayoría son cadenas, en las que trabajan trabajadores en condiciones muy precarias, con contratos temporales y que encima los beneficios de esa empresa se mandan fuera de nuestra tierra. No solo fuera de nuestra tierra, sino que se mandan la mayoría a grandes corporaciones. Es por tanto que todo ese valor añadido que puede generar una economía social no se está quedando en nuestra tierra. Por eso apostamos por cooperativas y pequeñas empresas que generen una economía con empleos de calidad, empleos estables y que además generen lo que hablamos de valor añadido. Apostamos también por el emprendimiento social, por la conexión de mucha gente que tiene talento, que sabemos que tiene talento en Andalucía y que necesitamos que la administración sea motor de eso para que no solo primen los beneficios económicos a la hora de encontrar trabajo para los jóvenes. Y apostamos también porque todas las medidas de empleo que vienen recogidas en el programa tengan una perspectiva de género. Como ha dicho muy bien Lorena, estamos hablando de que en Andalucía el paro femenino es mucho más alto que el de los hombres, también entre los jóvenes. Igualmente, los sueldos siguen siendo un 16% más bajos entre las mujeres que de los hombres. Ante esta situación tenemos que dar respuesta. Y estas respuestas tienen que ser a medidas de empleo con una perspectiva de género y feminista, porque indudablemente las mujeres tienen muchas más dificultades para encontrar trabajo que los hombres. De ahí todas las medidas sobre los permisos de paternidad, etcétera, que igualen en derecho a las mujeres. E igualmente, para los jóvenes, el empleo, la falta de empleo, no solo nos mata económicamente, sino es lo que decía Lorena. La falta de empleo, el desempleo para los jóvenes, nos mata, como digo muchas veces, nos mata la autoestima, nos mata el sentimiento de utilidad, nos mata la independencia, no nos permite desarrollarnos como personas. La falta de empleo en esta sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo es lo que a los jóvenes no permite su desarrollo personal, profesional, con una vida independiente. Evidentemente, ni los hijos de Bonilla ni los hijos de Susana Díaz van a tener este problema. Por eso necesitamos meter gente en el Parlamento que sepa lo que son los problemas de la gente, porque sabe que después de estar en el Parlamento va a volver a los trabajos, y va a volver a desempleo, y va a volver a tener los mismos problemas que antes. El empleo juvenil no puede entenderse como lo ha entendido el Partido Socialista en los últimos años.
que lo ha entendido como un periodo de precariedad que ya después, cuando te hagas mayor, ya conseguirás un trabajo fijo. Pero es que resulta que eso nos mete en un círculo vicioso de empleo precario en empleo precario mezclado con el paro del que nunca conseguimos salir. Por otro lado, otra de las políticas que creo que más afecta a la juventud son las políticas de defensa de la educación pública. En Andalucía se han perdido puestos de trabajo de maestras y profesoras, varios cientos de puestos de trabajo. Estamos hablando de que en Andalucía no hay suficientes plazas de guardería para la gente. ¿Eso qué implica? Eso implica una precariedad en la vida y en los cuidados que recaen sobre todo sobre las mujeres. Nosotros en el programa apostamos porque el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años sea gratuito y universal para todo el mundo. Igualmente apostamos por priorizar el mantenimiento de líneas públicas por encima de las concertadas, la disminución de las tasas universitarias y mantenimiento y paulatino aumento de la política de becas. Igualmente creemos que en la educación es imprescindible una perspectiva inclusiva. Inclusiva porque en Andalucía tenemos muchas culturas, tenemos muchas familias migrantes, tenemos la cultura gitana. Eso tenemos que tenerlo en cuenta en el sistema educativo. Igualmente, con las personas gitanas y en especial las mujeres gitanas, hay que llevar medidas concretas que eliminen la discriminación y que eliminen la guetización de las personas de esta etnia. Y por supuesto hace falta una perspectiva también de igualdad, una perspectiva coeducativa que permita eliminar la discriminación, que yo que trabajo en instituto lo veo todos los días, la discriminación por género y por orientación sexual, sexual que se ve en todos los institutos hoy día. Nunca el Partido Socialista se ha tomado estas cosas en serio. Nunca ha llevado a cabo políticas que verdaderamente atajen este problema de raíz. Igualmente hacen falta políticas que afectan a la juventud en las cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La Junta de Andalucía tiene que ser un motor de la defensa del derecho a decidir de las mujeres. Igualmente, hace falta profesionalizar y dignificar la profesión de los cuidados. Hay muchas mujeres en Andalucía que son las que se dedican a cuidar a las personas dependientes, a cuidar a las personas mayores, a cuidar a los hijos e hijas pequeños. Hace falta que esos trabajos sean profesionales, con condiciones laborales que no sean precarias y dignos. Igualmente tenemos muchas medidas destinadas a lo que es eliminar la discriminación con la que se encuentran las jóvenes en el trabajo, como ha comentado antes Lorena. Ayer, por ejemplo, estuve en un acto con la Asociación de Sordos, de Personas Sordas de Jerez, y me comentaban una cosa, que solo las personas que lo sufren caen, y es como una mujer sorda llama al 016. No hay forma de llamar al 016 para una mujer que es sorda. Creo que eso nos demuestra, a mí por lo menos me demostró, que las políticas solo responden a los intereses de los que lo hacen. Y por tanto nosotros tenemos que hacer que a partir de ahora la política la hagamos entre todos y todas. Creo que al fin y al cabo lo que queremos es una Andalucía a la que podamos volver. En el año 2014 se fueron 40.000 personas de la provincia de Cádiz. Estamos volviendo a hacer el mismo camino que hicieron nuestras abuelas, nuestros padres, hace varias décadas. Otra vez el camino de la emigración. Creo que tenemos derecho a poder volver a Andalucía y una Andalucía con futuro. Una Andalucía donde quepamos todos y todas. En resumen, necesitamos un cambio en el modelo productivo y social de nuestra tierra. Y para eso necesitamos un programa, que creo que es el programa de Podemos Andalucía, un programa riguroso, solvente y valiente. Valiente porque tenemos que poner en el centro de nuestras políticas a la gente, a la mayoría de la ciudadanía. Y eso no se hace ni con un escaño, ni con 2 escaños, ni con 3, ni con 10 o 100 de los mejores expertos del mundo. Esto solo se hace si nos organizamos. Y el centro de la política
de Podemos en Andalucía tienen que ser los círculos, tienen que ser las asambleas, tienen que ser la gente que está parando desahucios, la gente que está creando cooperativas, la gente que está en los bancos de alimentos, que al fin y al cabo son la gente que está generando otras formas de construir Andalucía. No nos vale para nada una serie de políticos que sepan mucho, que lo hagan muy bien, si no tienen un pueblo detrás, animando, empujando y controlando. O si no, volveremos a repetir los mismos errores que nos han llevado hasta aquí. Necesitamos organización. En definitiva, tenemos que recoger el testigo de los que vinieron antes que nosotros porque se lo debemos a ellos. Y este es nuestro momento y comienza ahora. Todavía tenemos 20 minutitos. Sí. Vais levantando la mano, yo os apunto y vamos a hacer grupos de 3 preguntas, ¿vale? Me decís para qué ponente queréis hacerla y yo os apunto. Es que he llegado tarde y me doy cuenta. Pero, ¿usted cómo se llama? ¿Yo? José. José. José, yo me llamo Juan. Pero utiliza el micrófono para que hace el ruido base. Es muy loable todo lo que has hablado. Muy loable. Y yo, de verdad, estoy ilusionado totalmente. Ojalá ganara por mayoría Podemos. Yo vengo, cada vez veo un catalizador, cada vez tengo gente. Y además veo caras nuevas. ¿Qué está sucediendo? Algo lo estamos transmitiendo Podemos, yo estoy en Podemos. Algo lo estamos transmitiendo. Porque cada vez veo menos. Yo, ánimo. Y le voy a decir una cosa, José, que vaya. España, y desde Peñaperro para abajo, es una sociedad y España entera agroalimentaria. Trabajamos solamente en la industria de colocación. Hay muchos grandes intelectuales aquí en Andalucía, pero por desgracia se tienen que marchar. Que tú lo has dicho antes. Porque aquí somos una sociedad de servicio. No, es que lo tengo, yo hablo así. No, cortito digo. Cortito. Estamos en una sociedad de servicio de la bandereta, de los carnavales y la bandera. Y entonces, todas las industrias que tenemos, y voy a ser breve ya, todas las industrias que tenemos son con patentes extranjeras. Todos los coches, las fábricas de coches, todo. Estos quieren hacer el prostíbulo, España tiene que ser el prostíbulo de Europa. Los lacayos de Alemania, Francia, Inglaterra. Y ahí tenemos las horqueras, la prostitución. Vienen a España porque es más barato. La pregunta. Esa es la pregunta. La pregunta es ¿qué alternativa? Si estamos en una sociedad que no... Vamos a esta industria, la están desmantelando todas. Y entonces yo estoy evolucionado, muy bien. Después la palabra el cambio. Yo no sé con quién ha hablado Podemos, a mí no me lo han consultado para hacer el eslogan. El cambio, Felipe González, el gran traidor de España, dijo por el cambio. Y toda España está evolucionada. Y nos traicionó a todos. Gracias. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Hombre, a mí no me gusta entrar en los tópicos eso de pandereta y carnavales porque creo que no me gusta entrar en esos tópicos porque creo que lo ha usado en cierto momento la gente que nos ha intentado atacar más a Andalucía. Pero entiendo lo que comentas de la política agroalimentaria. Y de hecho,
Yo en otro sitio donde he hablado he puesto el ejemplo de que Andalucía es la primera productora en algodón y no tenemos fábrica de camisetas. Creo que aquí tenemos algunos olivos en Andalucía y no tenemos, y no se embotellan, se etiquetan aquí. Es decir, nosotros apostamos porque en el modelo productivo que necesitamos en Andalucía es un modelo que saque las materias primas y las manufacture en Andalucía, de forma que la riqueza de la industria, los puestos de trabajo, se queden en Andalucía. Pero no por una cuestión de proximidad geográfica puramente, sino que apostamos porque esas fábricas no vengan a montarla en Andalucía una multinacional, sino que sean fruto de cooperativas y la iniciativa de trabajadores que no solo dejen el beneficio en una proximidad geográfica, sino que lo dejen entre nuestra gente también. Me ha gustado la intervención que ha hecho el compañero sobre las características del programa. Y a mí me gustaría añadir que fundamentalmente es posible que podamos hacer cosas en la Junta de Andalucía. Nuestro fundamento aquí es acceder al poder para gobernar y para cambiar Andalucía. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y hasta ahí estamos todos en sintonía. Es posible que desde la perspectiva de Andalucía no podamos cambiar grandes cosas porque las condiciones de la Junta de Andalucía no posibilitan un cambio profundo. El gobierno central es el que tiene la base fundamental de muchas de las leyes que nos permitirían cambiar la propiedad de la tierra o la propiedad de la industria, cambiar la propiedad de la banca. Pero creo que nosotros tenemos un elemento fundamental que tenemos que hacer hincapié en cada uno de los mítines, cada una de las intervenciones que tengamos. Y es la lucha contra la corrupción. Habéis dicho muchas veces que aquí nosotros, que a nosotros van a llegar gente que no tiene trabajo, que están becarios, que tiene dificultades económicas, y ese tipo de gente son las nuestras. Pero no miremos que hay otra gente que está situada económicamente, gente que no tiene problemas económicos, gente que tiene conciencia. Y a esa gente le está repeliendo el estado de corrupción continua que se está dando en todos los medios de comunicación y la percepción de que esto es una república bandera. A mí me parece que el principal objetivo de nosotros ahora, indudablemente, todos los compañeros van a decir cosas que hay que cambiar, y hay que cambiar, pero fundamentalmente es ser el pepito grillo de la Junta de Andalucía. Posiblemente no tengamos suficientes diputados como para gobernar, pero vamos a tener mucho cuidado en los pactos, vamos a tener mucho cuidado en las concordancias con otras fuerzas políticas. Ahí vamos a ser muy finos, porque en eso está nuestro futuro. La pregunta era completamente, para que lo afirme, yo sé la respuesta cuál es. Nosotros no vamos a pactar con ninguno, ni de la casta, ni de no casta. Podemos tener sintonía en un momento determinado, ante un programa concreto, podemos estar de acuerdo, se puede apoyar o no se puede apoyar. Pero acordar pactos globales con gente que es en sí misma corrupta, no podía ser. Y eso creo que debe ser la perspectiva principal que tiene Podemos. Que la gente vea en Podemos, naturalmente, una fuerza política que es capaz de cambiar Andalucía, pero fundamentalmente una fuerza política que es capaz de acabar con la corrupción, acabar con la mentira y acabar con la insidia que da esta tierra rica se haya convertido en un área de desesperanza. Juntamos varias preguntas, ¿vale? Y contestamos para que sea así más. Yo solo quería preguntar nada más para que gracias a Dios. Yo ya he cumplido 72 años y aquí está aquí. Escúchame, yo lo que sí quería que me aclararan un poco, porque habláis tanto de cooperativas, que para mí ha sido mi ilustración el tema de las cooperativas, y algunas las he llevado a cabo. ¿Y la reforma agraria? ¿De qué se habla? Porque yo no lo he escuchado a ustedes hablar de la reforma agraria. Mira qué sencillo es la preguntita que es. Y que me ha agradado vuestra presencia y vuestra sala de información, que son una de las que mejor he escuchado, porque se preocupan del pueblo. Hemos dividido
vídeo la respuesta, ¿vale? A ver, con lo que decía el compañero... Con lo que decía el compañero de la corrupción, que no fuera ninguna pregunta, pues, para poder que el debate sea más rico, ¿no? Por una parte, pues efectivamente, la corrupción tiene que ser uno de los pilares fundamentales en los que se basa nuestra política, porque en ello se ha ido gran parte del dinero que nos correspondía a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que José ha explicado ahí algunas cositas, ¿no? En el sentido de ponernos vacunas precisamente para evitar esa corrupción. Lo primero en nuestra gente, ¿no? En la gente que pueda acceder a las instituciones andaluzas. Y después, por otra parte, también hay como otras medidas, ¿no? Que son como pequeñas, como que no cuestan mucho, pero que realmente ponen las cosas sobre la mesa, ¿no? El tema de la auditoría, por ejemplo, de las cuentas de la Junta de Andalucía, que es muy importante, o sea, estemos o no gobernando, eso se puede pedir una auditoría de la Junta de las cuentas de la Junta de Andalucía, y eso resolvería muchas de las dudas y de los robos con todas las letras que ha habido, ¿no? Y por otra parte, pues evidentemente el combatir el cambio fiscal, el fraude fiscal y la corrupción es evidente. Con respecto a los pactos, pues efectivamente, yo creo que lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no podemos pactar con delincuentes, porque son delincuentes. O sea, la corrupción es delincuencia, nos están robando a nosotros, nos están robando a la gente, y evidentemente Podemos, que se caracteriza por defender los derechos de la gente de abajo, no puede pactar, no puede hacer trato con gente que precisamente lo que está haciendo es robarle a nuestra gente. Sobre la reforma agraria. No hemos hablado de eso porque la charla iba sobre todo sobre políticas de juventud. Entonces, por eso, pero hablamos. Yo personalmente, yo creo que hay un problema muy gordo y que llevamos arrastrando siglos de la propiedad de la tierra en Andalucía. Más de la mitad de la tierra de Andalucía está en manos de muy pocas personas. Y encima eso se viene agravado con, a partir de los años 80, las reconversiones industriales, todas las políticas de la Unión Europea, que por ejemplo en la campiña de Jerez y del puerto se vieron agravadas con el arrancamiento de viñas y todo ese tipo de cosas, que además este reparto injusto de la tierra se viene agravado con la política de subvenciones en función de la tierra, que lo único que hace es mantener una Andalucía fértil y con un potencial increíble en manos de muy pocas personas y encima totalmente improductiva, porque no se pone a trabajar y no genera empleo. En Podemos, que planteamos que hay que cambiar el modelo de la tierra y que hay que cambiar el modelo de lo que hemos comentado. Necesitamos una industrialización de nuestros pueblos. Yo personalmente, ¿qué es lo que planteo? Planteo que hace falta una reforma agraria profunda y que acabe con el subdesarrollo del campo andaluz. Y eso es una cosa que se tiene que plantear cualquier gobierno. Solo planteo yo personalmente. Esa reforma agraria tiene que poner top en primer lugar, y es una cosa que podría hacer la Junta de Andalucía perfectamente, que es todas las tierras públicas que tiene la Junta de Andalucía, ponerlas al servicio de los trabajadores del campo en régimen de cooperativa o en régimen de una expropiación, de una explotación comunal de la tierra, de forma que no fueran privatizando la tierra, sino poniendo al servicio de generación de empleo en los pueblos, ¿vale? Y además que fueran con cultivos sostenibles, con cultivos ecológicos y que permitieran no solo generar empleo, sino generar un valor añadido de calidad en la vida de nuestros pueblos. Y además, voy a más, yo plantearía que hace falta la expropiación de determinadas tierras de determinados grandes terratenientes, porque no están poniéndola al servicio de la mayoría de la gente de los pueblos. Entonces, yo plantearía que, es decir, se le haría igual que hacemos con el programa de las generales con las eléctricas. Mira, en el pueblo la gente tiene que trabajar y la gente tiene que comer, y para eso hace falta que ponga la tierra al servicio de la gente. ¿Tú lo quieres hacer? Pues por las buenas o por las mejores. Rafa. Sí, Rafa, ¿no? No. Le tapamos la boca un poquito.
las preguntas que han hecho tenían relación con lo que yo quería hacer, pero bueno, ya lo hago, que se le podía hacer tanto a José como a Lorena, pero bueno, se le voy a hacer a Lorena porque ya se elegir a alguien, ¿no? Y además porque haya empezado a explicar, que me ha gustado el tema vamos, me ha gustado la intervención de los dos, pero quiero decir que ella ha empezado a explicar los problemas que ha sufrido todo el mundo, que aquí en Andalucía, bueno, en todo el Estado español y en todo el mundo capitalista, pero sobre todo en Andalucía es más grave, con un 45% de paro en Cádiz, 35% en Andalucía, es mayor que en el resto del mundo capitalista, por lo menos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es lo que pasa, que después de uno formarse mucho no hay trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado laboral no da ninguna alternativa. Entonces, bueno, para resumir, el tema es que si la única salida es, como plantean los compañeros, la industrialización y la reforma agraria, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que veo yo que, claro, que dentro de la autonomía andaluza no tenemos suficiente autonomía para profundizar a lo mejor más, pero dentro de eso se puede hacer, como tú has explicado ahora mismo, ¿no? Se puede hacer una reforma agraria más o menos, dentro de lo que cabe, se puede intentar hacer algo mejor de lo que han hecho los partidos, vamos, el Partido Socialista que ha estado aquí en Andalucía sobre todo, y bueno, el PP en el Estado español para estar. Entonces, una cosa es eso, el tema del programa me habéis contestado, entonces creo que bueno, ya la inflexión y reforma agraria he entendido, por lo que mismo has contestado tú ahora mismo, que se puede plantear dentro de lo que cabe algunas posibilidades hay. Entonces mi pregunta entraría con lo que ha dicho Manolo Gago sobre el tema de los pactos. Que yo sepa, que yo sepa, la militancia de Podemos apuntada por internet, igual que se ha votado a la dirección y las primarias por los candidatos, ¿no? Que lo hemos votado todo, tengo entendido que vamos a poder votar lo de los pactos por internet, lo cual me parece muy bien. Entonces, pues doy mi opinión y ya me contesta, bueno, Lorena, que es la que he dicho yo, cuál es su opinión sobre este tema. Yo creo que me han planteado aquí los compañeros, con el PP evidentemente no podemos pactar, porque es un partido, aparte de corrupto, es el representante de los capitalistas en este país, ¿no? Y con el PSOE, aunque tiene un origen obrero, pero se ha burocratizado durante un montón de tiempo y está totalmente corrupto. Tampoco creo que podemos pactar, yo no votaría. Entonces, yo sí, por ejemplo, vería que si sacamos los votos suficientes, los parlamentarios suficientes, pues, ya terminé, perdona. Si sacamos los parlamentarios suficientes, podríamos pactar porque tiene un programa parecido con Izquierda Unida, y eso sí yo lo apoyaría. Pero claro, si no sacamos los parlamentarios suficientes, tendríamos que intentar pactar con el PSOE. Entonces yo plantearía que no, pero la pregunta sería, perdona por la tardanza, es si es verdad que, cuál es tu opinión, Lorena, sobre eso, y si es verdad, si me confirme que lo vamos a poder votar los afiliados, o los que estamos inscritos por internet, a poder, ¿no? ¿Más? Quería dar la enhorabuena a los ponentes, ¿no? En primer lugar por la juventud, ¿no? Por tener la valentía de entrar en política, ¿no? Que me parece muy importante. Espera, compañera, que dar la enhorabuena a los ponentes por tener la valentía de entrar en política, ¿no? Parece que era un coto de señores muy listos, muy bien pensantes y especialmente también a las mujeres, ¿no? La pregunta que tenía hecha ya la habéis contestado, pero que sí que me quedo con las ganas de decir a gente de Podemos que está aquí y que son del puerto, que me parece que también se tienen que animar y tener una proyección a nivel andaluz y de política, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Que no solo sea el ámbito local el político, ¿no? Sino que va a hacer falta mucha gente a nivel Andalucía, se va a entrar en el Parlamento y bueno, y es un itinerario, una trayectoria que es una oportunidad para la gente joven, al menos que la voz de la gente que se le niega el trabajo no se le niegue la voz reivindicativa, ¿no? Ya que hablamos de los jóvenes, yo quería preguntar, porque se ha hablado de las universidades, ¿por qué no se pone en valor la formación profesional? ¿Por qué no se realza más la formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior para los jóvenes? ¿Por qué no hay suficiente apoyo para que ellos puedan desarrollarse en ese sentido? Ya que las universidades van a ser para los ricos.
Y otra cosa, has comentado sobre el voluntariado. Yo tengo una pregunta, el por qué aquí en España, concretamente, el voluntariado no sirve para nada. Yo llevo 7 años como voluntaria en Cruz Roja, que no es un voluntariado cualquiera, y a mí eso no me sirve para nada. Yo si lo pongo en un currículum, nadie lo tiene en cuenta. Es como papel mojado. Y Cruz Roja yo creo que es una institución suficientemente grande e internacional como para tenerlo en cuenta. Y soy enfermera en paro. No voy a preguntar por proyectos para mayores, porque habéis venido a hablar de juventud, pero los mayores de 45 años, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo veis a los parados de la regulación? ¿Cómo nos integramos? Gracias. A ver, con lo de los PAC. Antes de contestar a lo de los pactos, ha hecho el compañero una reflexión sobre el tema de la industrialización y de la reforma agraria que comentaba José, que estoy totalmente de acuerdo. Pero además, con respecto a lo laboral, digo por aclarar, porque hay muchas más cosas, ¿no? Pero me parece que hay una cosa que me parece fundamental, una propuesta fundamental, que es el tema de ver lo de la externalización del empleo fuera de la Junta de Andalucía. Hoy en día la mayoría de las empresas en las que trabaja la gente en relación a trabajos que tiene la Junta de Andalucía son a través de subcontratas. Y realmente ya no solo es que esto sea una barbaridad, porque las subcontratas se están quedando con dinero de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía, pero también de los trabajadores y las trabajadoras, sino que además a la Junta de Andalucía le sale más caro contratar esos trabajos, contratar a esos trabajadores y esas trabajadoras por la subcontrata que si los contratara directamente. Entonces, con este tema, también la idea es hacer una auditoría viendo realmente y comprobando que efectivamente nos sale más caro contratar a la gente por subcontrata y entonces poder contratar a la gente directamente, pagarle un sueldo digno, tenerlo en unas condiciones dignas y no a través de unas empresas que se están lucrando de esto, ¿no? Digo, como otra de las alternativas también para que lo tengamos presente. Con respecto a lo de los pactos, pues efectivamente, no lo he dicho en la intervención anterior, pero efectivamente la gente, la asamblea, digamos, de Andalucía, cuando se constituya el Concejo y cuando se constituya el gobierno de la Junta, tendrá la posibilidad de poder votar sí o no a los pactos que se puedan analizar y que se puedan determinar. Evidentemente, por lo que yo he dicho antes, con partidos donde hay gente corrupta, donde hay gente que es que tendría que estar ahora mismo en la cárcel, pues evidentemente no podemos hacer pactos. Pero tendremos que ver también si hay otro tipo de alternativa que la gente pueda, bueno, pues pueda votarlo o lo que quiera la ciudadanía en su conjunto, en este caso los inscritos de Podemos y la ciudadanía también, ¿no? La pregunta que han hecho por ahí de la formación profesional, nosotros en el programa apostamos por la revalorización de la formación profesional y también por hacer una crítica al modelo actual de formación profesional dual que se está creando a partir de la LOE, en primer lugar, aprobada por el Partido Socialista y en el que profundiza después la LOMCE, aprobada por el PP. Nosotros planteamos que la formación profesional tiene que ser digna, tiene que tener unas buenas prácticas, tiene que tener una buena formación y que no puede ser una formación de segunda, tal y como está planteado ahora mismo en la LOMCE, ¿vale? Por lo cual, pero también apostamos porque esas prácticas verdaderamente estén conectadas y que permitan generar empleo y que además sean unas prácticas remuneradas. No nos vale con que sean unas prácticas que simplemente sustituyan a un trabajador a cambio de un trabajador gratuito. Y con respecto a los parados de larga duración, comentabas tú, hay también varias medidas en el programa, yo no lo había comentado porque estamos hablando de juventud, pero hay varias medidas en el programa para atajar eso porque somos conscientes de que los jóvenes tienen un gran problema de inserción en el mundo laboral, tenemos un gran problema de inserción en el mundo laboral, pero también las personas mayores de 40 a 45 años están teniendo muchos problemas
y encima tienen asociado un drama que es que normalmente tienen hijos, tienen una familia y que muchas empresas, primando los beneficios por encima de cuestiones sociales, no contratan a esos trabajadores pues porque ven que son menos rentables, haciendo un poco perdiendo toda la experiencia laboral que tienen esos trabajadores de muchos años de una carrera profesional. O sea, por lo cual es que yo estoy de acuerdo que es un drama y una cosa que tiene que estar también en el centro de las políticas laborales de Podemos. Lolo. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, ustedes habéis hablado de... no habéis hablado de las personas con discapacidad. ¿Qué plan de empleo tenéis para las personas con discapacidad? No habéis hablado de la ley de dependencia. ¿Qué cosas tenéis para la ley de dependencia, para las personas con discapacidad? ¿Qué planes de empleo tenéis para esas personas? Segundo, pongamos que Podemos tiene una mayoría absoluta. Y si quieren, si se financia de las personas que son más ricas, quieren financiarse de las personas que son más ricas, y los pobres quieren pagar menos impuestos, pongamos que los ricos se van de España. ¿Qué hacemos ahora? Esta es mi segunda pregunta. Y la tercera es si vais a separar el poder político del poder judicial. No me hace falta. Venga, hola, buenas tardes. Estoy muy de acuerdo con Jesús por lo que ha dicho y me ha encantado. El tema de las cooperativas y lo de las reformas agrarias me parece muy bien y muy correcto. Lo que sí te digo una cosa, lo que me duele es que es bastante lastimoso de que personas emprendedoras que quieren montar una empresa aquí en España, en Andalucía, donde sea, que para apuntar una empresa le traba de papeleo, de burocracia, se eterniza el papeleo, cuando hay países como Finlandia o Edimburgo que entregando 150 euros, 200 euros en el mismo día, se dieron un impreso y automáticamente mañana pasado tiene casi la empresa abierta. ¿Por qué en España le pasa eso a tantas personas que llega el momento que se aburre, no termina, no haciéndolo, se interniza la cosa? ¿Quién está interesado en intentar que eso no se haga o que no se beneficie la gente del pueblo? Porque es que es normal que se haga una cosa rápida y se monte la empresa rápida. Pero que hay países maravillosos que muchas veces no se ha creado más empresas en España ni en Andalucía por trabas como esa. Porque te digo una cosa, para mí Andalucía es una bella mujer que está dormida. El día que se despierte, todo el mundo bailará alrededor de ella. Pero es que si no se hace la cosa bien, ni se monta empresa, ni tenemos ni tiempo en nada, se cierran incluso los negocios. ¿Quién está interesado? ¿Qué gobierno? ¿Por qué coño están intentando que se pongan las trabas? Cuando lo fácil que es montar cosas. Gracias. Estábamos hablando porque nos repartimos las preguntas, ¿vale? Yo voy a responder de lo último que ha comentado Lolo de la huida de capitales y el tema del poder político, el poder judicial. Esas cosas no vienen en el programa porque son competencias a nivel estatal, ¿vale? Tanto la separación del poder político, el poder judicial,
es una competencia estatal, el Consejo General del Poder Judicial. Lo que nosotros sí apostamos es porque determinados organismos que se dedican a controlar la administración sean independientes, como puede ser el Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía, que ahora, en la última medida del Parlamento andaluz, fue reformar la composición del Tribunal de Cuentas para pactarlo y que la composición sea entre el PSOE y el PP hasta el año 2017. Nosotros entendemos que eso no puede ser así, ¿vale? Con respecto al Consejo General del Poder Judicial, es a nivel estatal, no hay nada en el programa. Pero con respecto a la política de la huida de capitales, yo lo que te puedo comentar es mi opinión, porque igualmente no está en el programa. Yo creo que hay que gravar a los ricos y que los ricos tienen que empezar a pagar impuestos, y además creo que hay muchas personas muchos de los ricos, los que llamamos ricos, que cuando se encuentren delante gobiernos valientes, gobiernos que les obliguen a pagar y a construir el país como cualquier otra persona, creo que lo van a aceptar, pero si no lo aceptan, será el momento en el que tengamos que tener un pueblo detrás, una gente organizada, una gente dispuesta a decir hasta aquí hemos llegado. Y después hay cosas que no se pueden ir. Hay mansiones, hay infraestructuras, hay determinadas cosas que no se pueden ir de España. Yo siempre planteo el ejemplo de las eléctricas. Se puede llevar el dueño de Endesa, nosotros le plantearemos que aquí en España no se le corta a nadie la luz y el gas, porque es una cuestión de derechos humanos. Y si no acepta, lo obligaremos. Y si no quiere obligarse, se podrá llevar sus cuentas, pero las infraestructuras eléctricas se quedarán aquí. Y con respecto al tema de montar empresa que ha comentado también el compañero, yo creo que en España se comete una gran injusticia con los trabajadores autónomos. También habría que entender que un trabajador autónomo es una persona que tiene 1, 2, 3 trabajadores. Ahora mismo la ley te permite tener muchos trabajadores como autónomos, y creo que eso tampoco debería ser así, porque eso es una sociedad, no es un trabajador autónomo. Pero yo planteo que los trabajadores autónomos deberían pagar en función de lo que ganen, igual que cualquier otro trabajador. Y eso es una de las medidas que irá en el programa de las generales. En España, en Andalucía, solo tenemos competencia autonómica sobre el impuesto de sociedades y el impuesto del patrimonio. Y ambas cosas vienen en el programa, que deben ser acordes a la capacidad adquisitiva de las personas y aumentárselo al que más tiene, evidentemente. Sobre las facilidades y las trabas burocráticas, yo estoy de acuerdo contigo que las personas que quieran, sobre todo jóvenes o más mayores, que quieran emprender, tienen que tener facilidades, sobre todo si estamos hablando de lo que llamamos emprendimiento social, gente que va a generar comercio de proximidad, que va a generar otras cooperativas, que va a generar otra forma de funcionar en pequeñas empresas. Yo creo que a eso hay que ponerle facilidades. Yo creo que hay que poner muchas facilidades burocráticas. Lo que sí entiendo que a las grandes empresas y a las medianas empresas, que a lo mejor no lo son tanto, que tienen 300 trabajadores, creo que hay que controlarles que paguen impuestos, porque en España solo están pagando impuestos los que tienen una nómina, los que son dueños de renta están pagando muy pocos impuestos, y además hay que controlar que las condiciones laborales que tienen esas medianas empresas sean condiciones laborales dignas y que se cumplan los derechos de los trabajadores, porque en muchas ocasiones se aprovechan de los beneficios que pueden tener las medianas empresas. Con lo que decía el compañero de la ley de dependencia y de la discapacidad, ¿vale? A ver, por una parte, nosotros creemos que lo que fue el principio de la ley de dependencia fue un buen impulso, pero que realmente no se gestionó bien, y de hecho hoy día está bajo mínimo, porque no tiene ni apenas partida presupuestaria ni se ha gestionado de forma adecuada. Entonces, por una parte, la idea de la ley de dependencia es recuperarla y poder gestionar bien esos recursos, tanto económicos como personales. Por otra parte, con la gente que digamos que fueran familiares y tal, pues reconocer no solo económicamente, sino socialmente el papel que cumplen esas personas cuidadoras, que en la mayoría de los casos además son mujeres, y por otra parte intentar darle un sentido más profesional, digamos, para que también, bueno, pues las personas que están en ese estado de dependencia puedan estar cuidadas en condiciones.
Pero después, con respecto a a los temas de discapacidad, pues por una parte, y yo creo que eso es algo en lo que podemos coincidir todo el mundo, para nosotros el tema de la educación es fundamental en el sentido de que desde que nacemos prácticamente, pues nos tienen que estar dando la igualdad de oportunidades. Y eso es algo en lo que tenemos que incidir muchísimo y en este tema, pues uno de los temas en los que es fundamental. Por otra parte, se contempla en el programa un plan de sostenibilidad urbana que sea respetuoso tanto con el medio como con las personas. Eso es algo que el otro día estaba yo en una mesa redonda y bueno, algunos compañeros y compañeras con movilidad reducida y con algunas discapacidades, pues lo que planteaban es precisamente que en los ayuntamientos sobre todo, pero la Junta también, no tienen en cuenta nunca los cambios que se hacen en las ciudades, los cambios que se hacen en los pueblos con respecto a ellos y a ellas, ¿no? Y después otra de las cosas que me parece fundamental, bueno, en el programa aparecen muchas más medidas, no me las sé todas, no me puedo saber todo el programa, pero aparecen muchas más medidas con respecto a este tema, pero sí algo que me parece fundamental, como algo general, es que para conseguir una vida digna, para lo que yo decía antes, para conseguir plena autonomía de todas las personas, de todos los andaluces, de todas las andaluzas, eso no es una cuestión de caridad. No es una cuestión de ayuda, no es una cuestión de caridad, sino que es una cuestión de cambiar las políticas, de cambiar la forma en la que entendemos la política, en la que entendemos la vida y en la que entendemos la sociedad. Y por tanto, debemos, no solo con la educación, sino con el trabajo y con el resto de los medios, poner al servicio de todo el mundo esos medios con los que contamos, ¿no? Bueno, ya con las personas que tenemos apuntadas ya se acaba el turno de preguntas, ¿vale? Porque ya por tiempo, Dani. Yo cuando habla Lorena, yo personalmente me siento muy identificado, parecido como, por ejemplo, iba trabajando, estudiando, conforme iba estudiando al revés. Al principio de los estudios eran los mejores trabajos y conforme llegaba la crisis, que eran los tiempos, cada vez el trabajo era peor hasta que te quedas parado, te quedas sin estudio, sin trabajo. Pero yo creo que cuando hablamos de una situación de emergencia social, en verdad no somos nosotros, no somos los que hemos estudiado, no somos los que tenemos una carrera, no somos. Yo creo que desde los chavales y las chavalas que salieron con 18 años para estudiar, para subirse al andamio y después se quedaron parados, o los que en su vida han llegado a trabajar, tenemos ahora mismo un sector de entre los 18, 20 hasta los 30, 30 y pocos años, que yo creo que esa sí es la emergencia social. Y más allá de la reindustrialización, de cosas a medio plazo, eso hay que plantearle soluciones rápidas, de donde sea, como sea. Y yo sé que presupuestariamente estaría muy difícil, pero yo ahora estaba pensando, digo, voy a pensar en mi barrio. Mi barrio muy poca persona correra. En mi barrio, ¿cómo se está ganando ahora la gente la vida? La gente está volviendo a San Lucas, a La Lonja, del Extraperlo, los pescados de donde pueden vendiendo la cama, mariscando, más vendiendo en los bares que quilla. Están yendo otra vez a coger espárragos, a coger tagarnina. Eso es que no ha tenido que más remedio o sin justificarlo, dejándolo de justificar, que hace o operaciones ilegales, otra piseada con droga. La heroína que estaba derrotada en nuestros barrios está volviendo a nuestros barrios. Mujeres con 20 años prostituyéndose en nuestras calles. Esto es la situación de emergencia social. Y eso ahora mismo lo estamos viendo en nuestras calles y esto tiene que ser diferente al plan de reindustrialización, de reforma agraria, que ojalá pudieran llegar en un año, pero no van a llegar en un año. Y cuando hablamos de organizar los círculos, lo que tenemos que organizarnos ahí. Lo que tenemos que no podemos olvidar nunca nuestro barrio, nuestro círculo o nuestra historia en Podemos, en política, no puede ser abandonar barrio, porque eso es, ya ha pasado, ya hay una parte de estas personas que es irreversible, que ya se la ha echado la vida a perder. No podemos permitir que esto siga ni un minuto más. Que estos barrios los tenemos que recuperar y desde ahí, si no podemos recuperar eso, el resto que se haga no va a ser una comunidad ni un país mejor, ni una Andalucía mejor. Y que no nos olvidemos de esto, ¿vale? Vamos. Hola. Bueno, oye, que felicitaros. Que eso, empiezo de nuevo, que felicitaros por por vuestra osadía, porque hoy en día, desde un punto de vista, digamos, deporte de riesgo, ¿no? Plantearse dar el salto, ¿no?
a enfrentarse a un ogro, ¿no? Como el ogro de las instituciones, digamos, enquistada, ¿no? En tanta corrupción y tanta historia, ¿no? Pero yo esa era la felicitación, pero yo solo quería hacer hincapié en una cosita, que quizás eche yo de menos, que es un alegato acerca de los jóvenes trabajadores que fuimos, ¿no? Porque yo ya tengo una edad, pero bueno, quizás soy de otra generación, pero nosotros fuimos jóvenes trabajadores que empezamos a trabajar en un sector privado muy explotado, con muy pocas condiciones laborales en cuanto a derechos, ¿no? Y eso es una cuestión que yo he analizado durante muchos años acerca de las distintas velocidades, ¿no? De cómo la burguesía que le llamábamos antes, ¿no? Ahora llamamos las clases dominantes, la derecha que va ganando la batalla, ¿no? En la lucha de clases. Cómo siempre utilizó esa forma de diferenciar, ¿no? Dentro de lo que los trabajadores, la gente que trabajábamos tanto por cuenta ajena, por cuenta propia, en distintas clases, ¿no? En distintos estratos de clases, ¿no? Y no sé si es algo demasiado complicado de entender, tal como yo lo explico, pero te pongo un ejemplo. Yo trabajaba en un restaurante, trabajaba 14 horas, ganaba 1.000 euros, y un obrero de Delphi, un obrero de Visteón, trabajaba la mitad de hora que yo, ganaba el doble que yo y se sentía clase media, ¿no? Yo era un pobre trabajador de clase baja. Entonces, echo de menos quizá simplemente no es un reproche, simplemente yo entiendo que el discurso nuevo hay que cambiarlo y que ya los viejos dogmas de la izquierda y de la lucha de clase han quedado un poquito maníos, ¿no? Por lo dogmático en lo que se han convertido. Y yo echo de menos quizá un alegato de los jóvenes que están empezando ahora a dar ese salto que nosotros no dimos, ¿no? Porque nos dedicamos a formar una familia y a trabajar y demás, y que, bueno, que quizás se nos haya pasado un poco el arroz. Es un alegato en ese sentido, ¿no? Igualizar, no sé si es la palabra correcta, igualizar un poco el tema de los sectores dentro de los propios trabajadores, ¿no? Como hemos sido explotados en las distintas velocidades para dividirnos y esas cosas. Quizás echo yo de menos un poco un alegato en ese sentido. ¿Qué me podéis decir de eso? Sí, hola, buenas tardes. Yo mi pregunta, en este caso iba destinada, como soy universitario y estudio historia en la Facultad de Cádiz, a mí últimamente, desde que entré en la facultad y desperté políticamente, pues yo he visto que el sistema universitario, la verdad que cada vez, en el caso de Andalucía, cada vez es de peor calidad. En la universidad la única manera que tiene de uno de poder prosperar es pegarte a un profesor que sea un cacique dentro de la universidad y a partir de ahí intentar escalar puestos o bien el resto de conocimientos que te pueden dar el resto de profesores y a partir de ahí pues a ver si puedes ser un subempleado durante 10 años y trata de hacer una tesis de lo que quiere el profesor y después ya pues si encuentras un trabajo donde te pueden pagar a lo mejor 475 euros, que es lo que cobra hoy en día un investigador en la Universidad de Cádiz o la de Sevilla, pues te puedes dar con un canto en los dientes. Yo por ejemplo estoy en una facultad donde se llama Filosofía y Letras, pero no hay filosofía. Yo no sé qué es lo que ha pasado a lo largo de los últimos 8 años, que según me comentan los profesores de filosofía que tengo, que solo tienen 2 asignaturas, cada vez a lo largo de los años ha habido menos asignaturas de filosofía, no sé por qué, no sé qué tiene la filosofía que no le gusta al PSOE y al PP, no lo sé. Y después me encuentro también, por ejemplo, que en nuestro caso pues hay alumnos a los que se nos cae el techo encima porque las infraestructuras están totalmente abandonadas. Y la Junta de Andalucía, no, a lo mejor no tiene todas las competencias sobre la universidad, pero tiene algunas competencias y nos ignora por completo. Yo estoy en una asociación estudiantil por la cual llevamos ya pues 5 años luchando porque nos den un pago fraccionado, un paro lectivo, bueno, en fin, y mayor número de becas a nivel territorial, y lo único que nos encontramos es un comunicado por Susana Díaz donde nos dice que los méritos de que nos hayan dado un pago fraccionado, donde se paga en octubre, noviembre, diciembre y enero, no sé qué pago fraccionado es ese, el mérito se lo arroga a ella. ¿No se escucha? Sí, a lo mejor lo escuchan ellos, pero no lo escucháis vosotros. Vale, vale. Vale, a ver, yo lo que quiero decir es que para mí el modelo que hoy en día se impone en España y Andalucía es el modelo del pequeño Nicolás.
Es decir, tenemos que aprender a ser el pequeño Nicolás, olvídate de la universidad, o en todo caso métete en alguna carrera en la cual puedas acceder a la institución y ya ahí te busca la razón. Entonces yo quiero saber si el programa que plantea Podemos a nivel autonómico, a nivel de las universidades de Andalucía, plantea no una reforma como las que se llevan haciendo, sino un cambio de la estructura de la universidad, porque está totalmente estamentarizada. Está arriba el rector, controlado por los empresarios, está después el profesorado, que es totalmente independiente y ajeno a los problemas del estudiantado, y después estamos los estudiantes, donde ya pues a ver si buscamos las papas a través de acceder a los puestos de representación. Entonces, ¿cuál es la política universitaria de ese cambio fundamental que nuestra universidad necesita? En el programa viene recogido una reforma de la carrera investigadora para que haya mucho más transparencia y unos criterios mucho más equitativos a la hora de la promoción de los investigadores, etcétera. De hecho, habla de un modelo de 2+3, de 2 años en el extranjero y 3 años en Andalucía, y además de que se vaya cambiando de universidad para eliminar un poco todo el sistema endogámico ese que hay en la universidad con respecto a los profesores de universidad, etcétera. Con respecto a lo que ha dicho, me ha encantado la intervención del compañero de aquí delante. Me ha encantado y la comparto totalmente. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender aunque hoy hayamos hablado tanto de juventud, yo creo que tenemos mucho que... Por eso yo he intentado hablar tanto de recoger testigos, en el sentido de que tenemos mucho que aprender de los que luchasteis antes y de los que construisteis otro país, este país antes, porque creo que nos vaya a pasar un testigo que con mucha experiencia y mucha riqueza. Y lo que comentabas tú de cómo el sistema ha conseguido dividir a la clase trabajadora para que haya determinados colectivos y gente que no se sientan clase trabajadora, que se sientan clase media, de forma como que un poco durante los años 80 y 90 se trasladó la idea de que se había terminado la historia, de que ya no había que seguir peleando porque ya no eran posibles los cambios sociales. Yo creo que eso, o sea, estoy totalmente en contra de eso. Sigo creyendo que existe la explotación y que existe esa clase trabajadora que hace falta, que es la que tiene el potencial de cambio. Lo que pasa es que es verdad lo que tú dices de que muchas veces usamos otros discursos que nos permitan conectar con la gente, porque yo creo que hay que entender que venimos de una derrota, venimos de haber perdido durante los 80, los 90, nos han fragmentado como clase, nos han hecho perder todos estos sentimientos y toda esta expectativa de cambio, y entonces a partir de esta derrota nosotros estamos intentando recomponer un poco todo ese amalgama de gente que antes se podía llamar clase trabajadora, que yo sigo creyendo que es la clase trabajadora, pero que a lo mejor se siente identificado con otras etiquetas. Pues yo creo que hay que conectar con esas etiquetas para demostrar que sigue existiendo esa opresión del hombre por el hombre, que sigue existiendo antes. Me decía un viejo camarada que habíamos perdido la batalla del lenguaje. Claro. En ese sentido. Pues yo creo que estamos empezando a ganarla otra vez. Diciendo que la batalla del lenguaje no era un catecismo que se recitaba, que era una actuación, que es lo que tenemos que hacer. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el lenguaje es una herramienta que nos tiene que servir para aglutinar gente, para plantar la pelea. Y ahora mismo creo que estamos volviendo a recomponer a la gente en torno a una serie de demandas que compartimos un montón de gente y que además nos enfrentan hacia una minoría que nos ha llevado a la situación que estamos llevando ahora. En realidad estoy diciendo lo mismo que se decía antes, pero con otras palabras que nos permitan conectar con mucha más gente. Porque creo que ahora mismo hay el potencial de conectar con tanta gente, porque tanta gente está sufriendo las políticas del PSOE y el PP y la estamos sufriendo en sus carnes. Y con esto, con lo que decía Dani, estoy totalmente de acuerdo de que cuando hablamos de la situación de emergencia social, no soy yo, que ahora, aunque esté exiliado, tengo un buen trabajo, ni es la gente que ha estudiado. Estamos hablando de la situación de emergencia social, es la gente que la echan de su casa y no tiene dónde ir. Y la gente que yo vivo en Teruel,
allí pasamos un poquito de frío en invierno y a mí me ha dicho varias madres que se acuestan a las 8 de la tarde porque no tienen calefacción en su casa y fuera hace menos 11 grados. Eso es la situación de emergencia social. Estamos hablando de gente que pasa frío en su casa o que no tiene para comer o que gente que te dice niños que van al colegio sin desayunar y que no se llevan bocadillo a recreo. Eso es la situación de emergencia social y para eso, para lo que nosotros planteamos una serie de medidas muy concretas y muy básicas, que es decir, que nadie pase hambre y que tengan los suministros básicos y se paralicen los desahucios. Y para eso planteamos declarar lo que llaman procedimientos de emergencia social o de emergencia ciudadana, en la que se dedique gran parte del presupuesto, que además sea una actuación presupuestaria prioritaria para toda la tesorería de la Junta de Andalucía y que nos permita en los primeros meses de gobierno dedicarnos a esas situaciones que son de extrema necesidad. Y después ya empezaremos con todos los cambios del modelo productivo que son necesarias para poder asentar a medio plazo estas reformas. Pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Dani, que hay familias y personas que lo están pasando realmente mal y eso tiene que ser el día que Teresa Rodríguez se le invista como presidenta, al día siguiente tenemos que estar haciendo determinadas medidas concretas que no van a transformar Andalucía, pero que al menos nos van a hacer que nadie pase hambre y que todo el mundo pueda dormir en una casa en unas condiciones mínimas. Bueno, compañeros, vamos a terminar ya, se me han quedado 3 personas, pero por cuestión de horario tenemos que cortar ya, ¿vale? Muchas gracias y lo siento a esas 3 personas que no les he dado palabra.